La maternidad es un viaje maravilloso en el que la lactancia materna juega un papel fundamental para crear ese vínculo entre la madre y el bebé. Pero, ¿qué pasa cuando empiezan a surgir desafíos en esta maternidad en las que hacen que el bebé y la mamá se separen? ¿O qué pasa cuando existen esas dificultades en la lactancia? Pues por eso es el motivo del vídeo de hoy, para, digamos, poner solución o una de las soluciones posibles a estos desafíos y a estos problemas. Bueno, mi nombre es Maite, soy enfermera especialista en pediatría, por si no me conocías, y consultora internacional de lactancia materna, y en el vídeo de hoy te voy a enseñar otra de las lecciones fundamentales, lo que es la lactancia materna diferida. Y no te lo pierdas y quédate hasta el final, porque no solamente te voy a explicar qué es y cuándo es necesaria y cuándo es útil para resolver estos desafíos, sino cómo, lo más importante, cómo realizarlo. Así que nada, no me enrollo más, dentro vídeo. Llamamos lactancia diferida cuando nuestro bebé no toma la leche materna directamente del pecho, la toma en otro método, ya sea dedo jeringa, ya sea biberón. ¿Cuándo está indicada esta lactancia diferida y puede ser una solución? Pues cuando hay una separación, por ejemplo, al nacer entre la madre y el bebé, bien por cuestión de la madre o bien por cuestión del bebé. Es decir, un bebé prematuro que todavía es inmaduro no puede hacer un agarre al pecho, o un bebé, pues bueno, con problemas, que no nace prematuro, nace a término, pero ha nacido con determinadas dificultades y determinados problemas que hacen que la alimentación todavía por vía oral no sea posible y necesite también una alimentación por sonda. Pues aquí, para mantener e iniciar la lactancia materna, la lactancia diferida es la solución. También la lactancia diferida es la solución para continuar con la lactancia materna, pues bueno, cuando nos separamos de nuestro bebé por motivos de viaje y sobre todo por el motivo, digamos, más frecuentemente utilizado, en este caso la lactancia diferida, que es cuando nos incorporamos al trabajo, donde nos tenemos que separar durante varias horas al día de nuestro bebé para ir a trabajar. Pues, y luego, por último, la lactancia diferida también es una solución que puede ser a corto plazo, y en muchos casos esta lactancia diferida se produce a largo plazo, es decir, a lo largo de toda la lactancia, y es cuando no conseguimos ese agarre al pecho. Hay bebés, como por ejemplo el mío, mi bebé nació con labio leporino y fisura palatina, y hubo un tiempo en el que, hasta que conseguimos una lactancia materna directa al pecho, pues tuvimos que, pues bueno, iniciar esa lactancia un poco diferida hasta que conseguimos en ese agarre, ¿no?, al pecho. Pues así muchas mamás, por otros diferentes motivos, tienen dificultades en el agarre y el bebé no puede hacer un agarre directo al pecho, y la única manera de alimentarse de leche materna es a través del establecimiento de lactancia diferida. Luego también existe el caso de las mamás que sí que han conseguido un agarre al pecho, pero aparecen las grietas, todavía no es un agarre completo y las mamás sufren. Y bueno, una solución sería poner las pezoneras en ese caso de dolor, aparición de grietas, pero cuando con las pezoneras tampoco es posible, una solución antes de tirar la toalla con la lactancia hasta que se corrija esa dificultad en el agarre es la lactancia diferida. ¿Y cómo podemos llevar a cabo una lactancia diferida? Pues siguiendo una serie de pasos. Primer paso, hazte con un equipo necesario. Para una lactancia diferida, sobre todo cuando se alarga en el tiempo, pues has de hacerte mejor que con un sacaleches manual, o mejor que hacer una extracción manual, que es mucho más costoso en el tiempo y un poco más costoso en el esfuerzo. Es mejor hacerte con un sacaleches eléctrico. Sí que es verdad que a nivel económico es un poquito más costoso, pero te va a ahorrar bastante tiempo a la hora de hacerte las extracciones. Y si utilizas un sacaleches eléctrico, posiblemente tus extracciones serán más efectivas, porque tiene, como lo sabrás, a diferencia por ejemplo de un sacaleches manual, por diferentes presiones, diferentes velocidades, que puede hacer que te moleste menos a la hora de sacarte leche y puede hacer que en menos tiempo consigas mayor cantidad de leche.
Segundo paso, crearte una rutina a lo largo del día. Dependiendo de la cantidad de leche que beba tu bebé, pues tendrás que estimularte más veces o menos. Recordar siempre que son mucho más efectivas las extracciones frecuentes y cortas de 10 minutos, como mucho 15, que no tirarte una hora con el sacaleches o media hora con el sacaleche puesto y hacer pocas veces a lo largo del día. Siempre es más efectivo extracciones cortas y frecuentes. Y si es una lactancia diferida, donde tu bebé va a precisar a lo largo de todo el día lo que es tu leche, pues intentar hacer extracciones durante las tomas que realice tu bebé. Si tu bebé realiza tomas cada 2 o 3 horas, pues ese tiempo, cada 2 o 3 horas deberás extraerte la leche, para que cuando tu bebé vuelva otra vez a tomar la leche directa al pecho, pues digamos que el ritmo de producción coincida un poco con el ritmo de succión o de demanda de tu bebé. Tercer paso, en el momento que te extraigas la leche, pues intenta seguir siempre un poquito la misma rutina, como es masajearte el pecho, aplicarte calor, utilizar mejor el sacaleches doble a ser posible, pues bueno, siempre tener presente a tu bebé en forma de fotografía, y si lo puedes tener presente a él mucho mejor, evitar pues bueno, ponerte nerviosa o ponerte ansiosa, y para eso pues intenta relajarte, intenta pues bueno, oler algo que te recuerde a tu bebé, intenta poner también lo que son los botes, digamos un calcetín, pues para no obsesionarte en el momento de extraerte la leche ni estresarte. De todas maneras, aquí te voy a dejar, digamos, una etiqueta de un vídeo donde te hablo de todo esto, pues bueno, para que lo sepas hacer correctamente y para que no tengas ningún problema a la hora de llevar la lactancia diferida. Y cuarto y último paso, más bien que un paso, es un consejo. Al principio puede ser que tus pechos no produzcan casi leche, y es completamente normal. Hay que tener paciencia y hay que crear un hábito y una rutina, y en el momento que pasen los días con ese hábito y con esa rutina, verás como poco a poco aumenta la producción. Igual, ten paciencia. Puede ser que tengas, digamos, unos días de una producción excelente, pero que llegue algún día y que de repente no produzcas esa cantidad, incluso no llegues a esa cantidad que demanda de tu bebé y tengas que tirar de leche de fórmula. Tranquilidad. No te bloquees, no te estreses, porque todo eso va a hacer que todavía produzcas menos leche. Tómatelo con tranquilidad, descansa si necesitas descansar y vuelve otra vez poco a poco a la rutina con todos los consejos que te he dado anteriormente y siguiendo los pasos que te acabo de dar. Y por último, ¿cómo debo de ofrecer esta leche materna que me extraigo a mi bebé? Bueno, antes de nada, si has llegado hasta aquí es porque creo que te ha gustado el vídeo, así que suscríbete si no lo has hecho, activa las notificaciones para no perderte mis nuevos vídeos y echa un vistazo a este canal, porque seguro que hay vídeos relacionados con la lactancia materna que te van a interesar. Bueno, volviendo a lo que hablábamos, ¿cómo debo dar esa leche materna que me extraigo? Pues lo ideal, sobre todo al inicio de la lactancia, es que se lo ofrezcas en un método diferente del biberón. Entonces, en esta etiqueta de aquí te hablo de un método para mí infalible, que es el método de jeringa, que es el método que utilizamos nosotros los profesionales que trabajamos en neonatos con los bebés que aún no pueden tomar directamente al pecho, y le damos la leche de la madre extraída. Y entonces en este vídeo de aquí, en esta etiqueta, pues lo vas a ver cómo se realiza paso a paso y sería el método ideal. ¿Qué pasa? Que si ya llevas la lactancia diferida mucho tiempo, o ves que bueno, ya el bebé es un poquito más mayor, donde la lactancia materna está establecida, donde tienes un agarre correcto conseguido, y por ejemplo me estoy refiriendo al caso de que te tienes que incorporar a trabajar y prefieres dar la leche en un biberón, pues dalo en el método correcto, que es el método Casing. Y para esto también tengo otro vídeo donde te explico perfectamente cómo hacerlo. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo. Como siempre, os pongo aquí también en esta parte vídeos relacionados con la lactancia materna, sobre todo a la hora de iniciar. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta